Dixon Cedeño, alumno de tercera Ciencias A, y hoy les voy a presentar el Ecuador, un país megabiverso. Medidas ante la contaminación del medio ambiente y el mal uso del petróleo y las especies endémicas. Las medidas serían utilizar el transporte público, comprar productos locales, consumir productos ecológicos, reciclar botellas, plásticos y desechos contaminantes, reducir el consumo de plástico, disminuir el uso del agua y la energía eléctrica, utilizar energía renovable ya que eso no tiene impacto en el medio ambiente. Primeras formas serían plantando árboles en las zonas más afectadas por el mal uso del petróleo, también en las zonas urbanas, ya que plantar árboles ayuda al ecosistema y mejorarlo. También limpiando el aire. También ayuda a limpiar por las zonas más afectadas como los ríos donde más se desechan las basuras y bosques donde las personas desechan toda su basura. En otras ocasiones se suele ver que las personas se ven afectadas, ya que suele seguir contaminado, y para esto se debe encontrar el origen y limpiarlo hasta que se desaparezca. Otro punto aparte de la contaminación, también se ven afectadas las especies endémicas y para ayudar a que no desaparezcan se debe restringir algunas zonas ya que las especies desaparecen por el mal uso del petróleo dañando sus bosques donde habitan y suelen ir desapareciendo hasta lograr su extinción. En conclusión, el mal uso del petróleo se debe dirigir correctamente para poder así evitar la contaminación de nuestros bosques y evitar la desaparición de nuestras especies endémicas y así tener un buen ecosistema favorable para nuestro planeta. Las principales causas son por las radiaciones artificiales en las que son utilizadas de manera negativa y con una exposición de residuos liberados sin su correcto almacenaje. A eso se le suma diferentes causas que generan la reacción con los ensayos nucleares, prácticas médicas y desechos nucleares. Los efectos en particular es la elevación moderada de partículas radiactivas. Pueden generarse afecciones graves de salud como el cáncer, problemas genéticos y caída del cabello y la mayor parte de la muerte. Para esto se puede evitar con algunas recomendaciones como mantener las centrales nucleares a 300 kilómetros de distancia de los centros urbanos, como también usar la más mínima cantidad de material radiactivo. Los biomas o bioregiones del Ecuador. Bioma seco se encuentra en el suroeste de la provincia de Loja, Santa Elena, Guayas y El Oro. Su temperatura es entre los 25 o 30 grados. Flora, existe el barbasco y su nombre científico es. Fauna, falso camaleón, su nombre científico es. Especies en peligro de extinción. El papagayo de Guayaquil, su nombre científico es. Fauna, huachapeli, su nombre científico es. Bosque, bioma tropical. Se encuentra a menos de 1200 metros del nivel del mar y su temperatura suele ser entre los 23 grados. Flora, existe los siliconias y su nombre científico es. Fauna, existe el águila arpía, su nombre científico es. Especies en peligro de extinción. Flora de Audamenco y su nombre científico es. Fauna, el oso de anteojos, su nombre científico es. Bioma manglar, se encuentra a los adyacentes de la costa occidental del país. Su temperatura suele ser de entre 20 y 30 grados. Flora, los manglares, su nombre científico es. Fauna, cangrejo roja, su nombre científico es. Especies en peligro de extinción. Fauna, la orquídea, su nombre científico Orchidae. Fauna, armadillo gigante, su nombre. Bioma oceánico, se ubica en las cercanías del océano y su temperatura, entre cálidas mañanas y noches frías. Flora, las algas verdes, su nombre científico es. Fauna, la ballena azul, su nombre científico es. Especies en peligro de extinción. Flora, el pepapega, su nombre científico es. Fauna, el mantini y su nombre científico es. Formas de proteger la flora y fauna del Ecuador. Para empezar, denunciar y multar a las personas que realizan cacería ilegal a los animales en peligro de extinción. También, reducir la actividad de tala de árboles y deforestación de sus bosques. También, evitar construir casas en bosques donde convivan los animales. Las costumbres y tradiciones de las etnias se ven afectados por la explotación minera que son los secoyas, Siona, Guaurani, Tagaeri, Taromenani, Shuar, Zápara y Quichua. Para poder preservar las costumbres y tradiciones se deben implementar diferentes soluciones para que no desaparezcan nuestra historia, como plantar
hectáreas de bosque para que puedan vivir en ellas y así no perder sus costumbres y puedan transmitir a la siguiente generación, para que así no desaparezcan sus tradiciones. También brindar educación a los pueblos indígenas para que conozcan más costumbres y para que otras personas conozcan más de estas tradiciones y se motiven a participar en ella y para que conozcan más de las actividades de los grupos indígenas y así expandir sus artesanías que recrean de la naturaleza y también sus productos locales, ya que estas compras permiten que sus talleres y locales de negocios sigan funcionando a nivel internacional y dar paso a la siguiente generación para que se sigan solucionando estos problemas. El Ecuador tiene diferentes lenguas indígenas, cada una con su propia estructura gramatical y entonación variable que se han mantenido vivas pese al paso de los años y la intervención del hombre en su intento de colonización. El lenguaje representa cada pueblo, ya que se han convertido en aspectos importantes para sus habitantes. Es la máxima representación de identidad y variedad de cultura existente en el territorio. Por una parte, es su patrimonio intangible. Las lenguas ancestrales, que siguen todavía aún por desaparecer, están ubicados en la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Hay causas por considerar que una lengua tiene distintos desprestigios frente a otra lengua. A esto se rigen las consecuencias que son la pérdida del patrimonio cultural que también refleja la lengua dominante en el idioma oficial. En las instituciones, la importancia de rescatar las lenguas ancestrales es que se siguen transmitiendo de generación a generación para que estos no puedan desaparecer, nuestros pueblos puedan vivir en la historia del Ecuador. The Chonta Festival. When is the Chonta Festival celebrated? Every 21 is when the Chonta Festival is celebrated. What is the Chonta Festival? It is the most important celebration of the year. People in the Amazon it evokes the end of the harvest and is held in gratitude to the Pachamama for the annual production of uwi chonta. Juego de la badoquera. El juego de la badoquera o pucuna consiste en un tubo hecho de chonta de 2 metros de largo, que lo trabajan los achuares. Interiormente tiene una cerbatana y con eso se apunta a su objetivo, que está a unos 20 o 30 metros. Quien alcance el señuelo es el ganador. Este juego está inspirado en las labores de caza de las tribus antiguas, que utilizaban la cerbatana para lanzar dardos impregnados con curare, un veneno de origen vegetal. Un gerente general de una empresa de yogur Tony de Guayaquil estima que el precio de su mercadería es de 1,25. Vende 10.000 ejemplares. Por cada dólar que incrementa el precio, las ventas disminuyen en 400 ejemplares. Para resolver el valor máximo, se sigue la siguiente ecuación, en la que X representa el aumento en dólares en la que se aumentó el precio. Para resolver el ejercicio debemos multiplicar, después derivar e igualar a 0, despejando a X en la que 2,25,5 es el valor precio al que se incrementó. A este valor lo reemplazamos a la ecuación original y se resuelven los paréntesis obteniendo el valor máximo. Las medidas para la práctica y tradiciones se tienen para llevar a cabo dichos lenguajes originarios en los centros educativos para que se continúen conociendo y logren dialogar, dejando que los equipos nativos no se desaparezcan de nuestra ciudad para que se mantengan en nuestra historia, que nos permitan reconocer bastante más de sus tradiciones y prácticas para que siga de generación en generación hacia nuestras propias adolescentes.